Con su venia, diputada presidente. Por el número, diputada, Presidente. Por el número, diputada, le corresponden 5 minutos. Adelante. Le agradezco, diputada presidente, con su venia. Compañeros y compañeras diputadas, antes de entrar en la reserva les quiero hacer una confesión. En 2006, como muchísimas personas, yo agradecí que hubiera un candidato que le hablara de cerca a los pobres, que hablara de cómo estrechar las inequidades, cómo destinarle recursos dignos a los problemas sociales de México y cómo darles a quienes más lo necesitaban. Desgraciadamente, a partir de ese momento hasta ahora, yo he visto una paulatina pérdida de congruencia y además una obsesión creciente por el poder de manera muy peligrosa, a veces por encima de la ley y a veces, en muchas ocasiones, por encima del bienestar de la ciudadanía. Y bueno, a mí esto me preocupa porque vemos a dos personajes muy distintos, el antes y el después. En 2007 les doy un ejemplo. Cuando fueron las inundaciones en Tabasco, el entonces opositor le decía al presidente Felipe Calderón de manera muy atinada que le pusiera recursos, que le pusiera números a rescatar a la gente que lo había perdido todo en las inundaciones y que todo lo demás era demagogia. Pues resulta que ahora el señor presidente Andrés Manuel López Obrador no hace lo que en aquel entonces predicó. Entonces, ¿a quién le creemos? Luego, a lo largo de estas tres presupuestos que nos ha tocado vivir a nosotros en esta legislatura, ahí corroboramos que precisamente las promesas del señor presidente de las mañaneras siguen siendo pura demagogia, como él lo dice, porque sus promesas no están respaldadas con recursos. Nos llevan diciendo 2 días que confiemos ciegamente, es más, nos lo exigen, que si las cosas no están debidamente etiquetadas, como es el caso de la compra de la vacuna del COVID, que no nos preocupemos, que dinero va a haber para todo. Pero es que yo les digo sinceramente, ya nos han fallado. Ya los pusimos a prueba con 2 presupuestos en donde desde la Cámara de Diputados destinamos recursos para cultura, para educación, ciencia y tecnología, el campo, el medio ambiente y largos etcétera, pero la indicación presidencial a sus secretarios y secretarias es que no se gasten sus recursos, sus presupuestos, para que por su ejercicio se regrese a la tesorería y que él los pueda utilizar a su antojo. Entonces, ¿cómo quieren que les creamos si lo que dice el papelito no lo cumplen? Ahora imagínense lo que no dice. Como diría mi señor padre, que en paz descanse, quien no los conozca, que los compre. O en otras palabras, quien no los conozca, que les crea. Entonces, por eso, para evitar estas incongruencias entre lo que promete el señor presidente y lo que está respaldado con recursos, para que no sea solo demagogia, yo les quiero proponer a educación, por ejemplo. Ahí resulta que la Ley General de Educación nos mandata un 8% por lo menos del PIB destinado a los servicios educativos. Y este presupuesto, tristemente, hasta recorta, ni siquiera se acerca a los al 8% del PIB. Y esto hasta deja mal en muchas ocasiones al secretario de Educación, quien estaba comprometido con las escuelas de tiempo completo, por ejemplo. El año pasado nada más se le destinaron 10,000 millones de pesos a escuelas de tiempo completo. Ahora esto ya no existe y nos dicen que lo van a sacar del programa La Escuela es Nuestra, pero ahí solamente hay 12,000 millones de pesos. Entonces, a ver, si Pitágoras no es juguetón, quiere decir que de esos 12,000, 10,000 por lo menos para que subsista el programa se destinarán de verdad a escuelas de tiempo completo y los 2,000 que restantes solamente para La Escuela es Nuestra, o finalmente se van a sacar de la manga en algún momento un pretexto para que finalmente no haya ni para una cosa ni para otra. Entonces, para muestra un botón, y yo por eso le solicito, por una parte, que saquemos 100 millones de pesos de la Oficina de Presidencia para destinársela al FONE y 50,000 millones de pesos de bienestar para educación, porque ¿qué más bienestar le podemos dejar a nuestra gente que ser autónomos, que poder garantizarse a sí mismo gracias a una formación de calidad, garantizarse una mejor calidad de vida sin depender de papá gobierno y de programas clientelares? Otra parte que me preocupa muchísimo es ciencia y tecnología. Entonces yo de ahí le solicitaría que lleváramos 2,000 millones de pesos de
entidades no sectorizadas, porque a lo mejor ustedes piensan que, pues, ¿para qué queremos generar nuestro propio conocimiento? ¿Para qué queremos generar nuestras propias vacunas, nuestro equipo, la formación de científicos? ¿Para qué si tenemos estampitas y detentes? Pero híjole, la verdad es que ayúdate que yo te ayudaré. Se necesita la ciencia y la tecnología para resolver los verdaderos problemas de México. Y de verdad nos preocupa mucho que ustedes piensen que la ciencia y la tecnología no sea necesaria, porque precisamente eso es lo que hace que sigamos dependiendo del extranjero y que, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, el equipamiento médico, los equipos de protección personal ahora resulta, y muchos otros asuntos, tenemos que voltear al extranjero. Los medicamentos los están comprando más caros allá afuera. Diputada, se ha agotado su tiempo. Termino, diputada presidente. Se está comprando más caro y a veces ni siquiera cumpliendo con la regulación mexicana. Entonces, ¿por qué no darle a México de verdad autonomía para generar su conocimiento, su tecnología, su innovación, para de verdad dejar el modelito neoliberal de estar dependiendo de afuera? Le agradezco mucho, diputada presidenta, y por favor, diputados y diputadas, reconsideren. Les agradezco. Gracias, diputada.